Ahí estamos. Buenos días, miércoles de Contactología. Hoy día es 12 de agosto, es miércoles de Contactología en Franja Visual. Y el día de hoy estamos acompañados de dos compañeros, colegas de México. Yo soy el doctor Ricardo Pintor, él es optómetra egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es director de Asuntos Profesionales de Cooper Vision para América Latina y también es fellow de IACLE, a quien le damos la bienvenida. Y nuestro otro invitado también es de México, él es Giovanni Cruz Garnica, él es licenciado en optometría, egresado también de la UNAM, es ganador del premio al mérito universitario por la misma universidad. Miren, es importante tener ese tipo de reconocimientos también académicos. Tiene experiencia en adaptación de lentes de contacto blandos y especialidad con práctica clínica en el Instituto de Oftalmología de Fundación Conde de Valenciana. Y también es consultor de asuntos profesionales de Cooper Vision para México, así que les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a Ricardo y a Giovanni. Muy buenos días, los micrófonos para sus saludos. Hola Guillermo, gracias, muy buenos días y gracias a toda la gente que nos va a estar o que nos está escuchando. Un saludo desde México, gracias a IACLE por la invitación y un gusto poder colaborar con ustedes. Guillermo, como siempre, yo con ya casi 20 años con vinculación con IACLE, así que un gusto poder estar y hoy compartiendo con mi colega Giovanni Cruz aquí, un gusto. Giovanni, hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buen día a todos. Igual agradecerles la invitación y pues bastante contentos de poder compartir con ustedes estos minutos de conversación por aquí. Sí, el día de hoy vamos a conversar de un tema que es bastante relevante, es el tema del factor de éxito en la adaptación de lentes de contacto multifocales. Sabemos que el segmento de presbicia es uno de los segmentos de más grande expectativa de crecimiento. Y las opciones de presbicia han ido mejorando significativamente en el tiempo. Como conversábamos previos a iniciar el programa con Ricardo, pues ambos somos ya presbitas y entendemos, creo, con conocimiento de causa lo que pasa con la presbicia, que es algo que cuando uno no lo es, lo entiende en clase, sabe lo que pasa, pero definitivamente no es lo mismo ser presbita y llegar a la presbicia y ver cómo corregir esa visión de cerca que nos comienza a generar hoy día más que nunca problemas en nuestro desempeño de trabajo. Entonces veamos, para comenzar un poco, tratemos de entender cuál es la magnitud del problema de la presbicia, ¿no? En esta gráfica de Population Pyramid, yo he tomado como referencia en corte a los 45 años hacia arriba, que ya las personas obviamente serían presbitas, y a nivel global aproximadamente el 30% de la población catalogaría como presbita, entendiendo que en la pirámide, pues cuanto más alto vamos, la expectativa de vida se va haciendo menor. Y si hacemos una comparación con América Latina, vemos que el perfil de América Latina es bastante similar, da 29.50 y pico %, o sea que también estamos alrededor, digamos, del parámetro global, ¿no? Entonces, yo les quiero que ustedes me comenten, en la experiencia de ustedes que están vinculados directamente a una compañía, ¿cuál es la expectativa del mercado que ustedes tienen en la presbicia en nuestra región, ¿no? Porque tú, Ricardo, estás encargado específicamente de la región de América Latina y Giovanni, pues obviamente de México. Sí, pues no, definitivamente sabemos y escuchamos de viva voz en los colegas, primero la necesidad de poder contar con un producto que pueda cubrir a estos pacientes que cada vez más permanecen en una actividad constante. Creo que al principio antes considerábamos como para algún presbita que tuviese una necesidad de tipo ocasional o por su estilo de vida. Y hoy hay muchas actividades laborales donde permanece en una actividad constante de visión cercana y cambios dinámicos de visión y que necesitan que podamos tener algún producto que pueda satisfacer las necesidades de ellos. Entonces vemos diferentes aspectos en cada uno de los países, diferentes perfiles de profesionales como adaptadores y experiencia previa en ellos. Y también sabemos que no hay una amplia opción de diseños disponibles. De parte de la empresa que representamos o a quien colaboramos, que es Cooper Vision, tenemos, pues sí, básicamente podríamos decir dos diseños, dos modalidades, lentes de reemplazo mensual, lentes desechables de uso diario con diferentes diseños que hemos ido habilitando, incorporando en prácticamente hoy todos los países. Entonces tengo certeza que hoy prácticamente en todos los países de América Latina se puede contar con al menos un diseño por parte de Cooper Vision
por lo menos, para cubrir esta necesidad con amplios rangos. Entonces, sí es para nosotros importante el poder facilitar alguna herramienta que mejore las adaptaciones y estar cerca de los profesionales. En el caso particular de México, Giovanni, que me imagino que es muy similar. Yo conozco un poco la realidad de México y sé que, digamos, el portafolio de productos específicamente en México es más grande que en muchos de los otros países de la región, ¿no? En el caso particular de Perú tenemos una diferencia en ciertas opciones, específicamente hablando de presbicia, pero en el caso de México, pues el espectro de posibilidades creo que es muchísimo más grande. Cuéntanos un poquito cómo es México respecto a este criterio de presbicia. Y hablando específicamente pues de las opciones que existen para abordar este punto de los lentes de contacto multifocales, pues creo que justo como lo comenta Ricardo, hoy día se encuentra un poquito más homogénea esa disponibilidad de diseños. Acá en México, de igual manera, pues tenemos estas opciones tanto de lentes de reemplazo mensual como reemplazo diario, que son Biofinity y Clarity. Y hablando un poquito más de esta situación de pues la oportunidad que existe respecto a estos porcentajes de población en este grupo de edades específico, es totalmente alineado a lo que tenemos ahí en la diapositiva, ¿no? Acá en México tenemos nosotros una población de poco más de 120 millones de personas, y justamente entre estos grupos que pues podríamos decir son potencialmente présbitas, tenemos aproximadamente 40 millones de personas en este grupo. Entonces, justamente el tener estas opciones de tratamiento disponibles, pues toman una importancia bastante elevada para poder pues captar a cuantos más pacientes podamos y satisfacer esas necesidades que van surgiendo. Digamos que desde la perspectiva de potencial es bastante grande la presbicia, pero ocurre regularmente que cuando el paciente llega a la presbicia, sobre todo el usuario de lentes de contacto, el que ya es usuario, que existe un decrecimiento significativo en la curva. Cuéntanos un poquito más esta gráfica, por ejemplo, que nos muestra aquí en esta diapositiva, Ricardo. Sí, en cualquier país que se realice un estudio similar, se podrá encontrar que existe una disminución en la curva en cuanto se refiere a los usuarios de lentes de contacto, del material que sea, pues un tipo de abandono. Entonces, están reconocidas varias de las causas. En otro momento se ha hablado como una de ellas puede ser el tema de incomodidad, tema vinculado a sequedad ocular, y otra, pues indudablemente es el factor de visión. Creo que debemos de tomarlo, pues las compañías como una oportunidad de mejorar los materiales, los diseños, las opciones de facilitar la adaptación al especialista, pero el adaptador tiene que tener muy presente que esto es un ciclo de vida de la adaptación que realmente realizó en el pasado o previamente. Y no conformarse con el estándar logrado, sino siempre monitorar al paciente para garantizar los aspectos de comodidad, de visión, de sensación de hidratación y poder intervenir oportunamente para prolongar a estos pacientes por más tiempo. Si vemos al lado opuesto, sería una curva similar, en la que inicia, pues no necesariamente en una etapa de menos de 10, 12 años de edad, sino muchas veces a los 17, 18 o 20 años, y algunas veces me parece curioso como si los lentes de contacto tuviesen un ciclo de vida, vamos a decir, de 10, de 15 o quizá 20 años, ¿no? Por la edad en la que inician y la edad en la que terminan. Entonces, se procura buscar mejorar los diseños y los materiales y modalidades, pero el adaptador tiene que estar en una constante monitoreo para garantizar la mejor alternativa o hacer readaptaciones a esos pacientes para que no abandonen el uso por falta de visión, sino ofrecer alguna alternativa que los pueda extender el tiempo de permanencia manejando la situación con lentes de contacto. Ese es el comentario que podría hacer aquí. A mí también me gustaría agregar, perdóname, Guillermo, también creo que... Dale, Giovanni. Perdóname. Creo que también es importante considerar, pues, que no solamente
es un factor que obviamente dependa de la disponibilidad de materiales y nuevas tecnologías en cuanto a lentes de contacto, pero también pues darle un peso bastante importante a que el colega, el especialista de la salud visual, pues tenga justo esta disposición o proactividad a verse envuelto en saber acerca de estas nuevas tecnologías, tener la disposición de probar nuevas cosas en su consulta clínica y pues de esta manera justamente tratar de retener más tiempo al paciente. Creo que es bastante común que entre algunos colegas se pueda ver por ahí un poquito incluso de temor a veces de tratar de probar este tipo de tecnologías y pues esto limita a veces al paciente, ¿no? Y justo yo te quería comentar que estas imágenes, estas curvas a veces asustan a los profesionales, ¿no? Porque dicen, el paciente va a tener ojo seco, el paciente va a tener este problema. Sin embargo, vemos que en la misma curva hay un crecimiento significativo de la necesidad de corrección visual. El paciente requiere ya, si no los usó antes, pues ahora sí requiere una condición de corrección visual tanto para lejos como para cerca. Quizás esté cercano a una hipermetropía, o sea, casi digamos, amétrope bajo, pero el paciente ya comienza a tener una demanda en visión de cerca y sabemos lo incómodo que es utilizar solo una gafa para lectura, ¿no? Muchos de estos pacientes que utilizan solo gafas de lectura las pierden con mucha frecuencia porque se las ponen y se las sacan continuamente. Y vamos a lo que ustedes comentaban respecto a buscar también no solamente el mantener al paciente en la modalidad o en, digamos, o en la categoría, sino decirle al paciente que esto lo que va a producir en él es un incremento de la calidad. Y ustedes mencionaban que hay opciones de reemplazo programado, pero también hay opciones de desechable diario que vamos a comentar un poco más adelante, que pueden permitir que el paciente en algún momento del día, en algún momento de su semana, pueda intercalar pues su gafa multifocal con la opción de lentes de contacto también, ¿no? Esto no los excluye y a veces, como ustedes decían, la proactividad, nuestra proactividad, nosotros que somos los que adaptamos el lente, es a veces la que falla un poco en recomendar. Ahora, los candidatos, y si vemos esta imagen, los candidatos hoy no son los candidatos de hace 20 o 30 años, ¿no? La gente presbita no es el abuelito típico presbita con las gafas lectoras. Hoy día vemos que en esta imagen de 8 personas asociadas a películas de Hollywood, todos son presbitas, ¿sí? Pero la imagen que tienen es todavía la imagen de una persona relativamente joven, con mucha actividad física, no solamente es que quieren verse bien, sino quieren sentirse bien. Y puede ser la gafa un look, pero también el lente de contacto puede ser una alternativa de corrección para este grupo de pacientes. No sé qué opinan ustedes respecto a esto. Absolutamente. Me viene a la mente, es un recuerdo y aquí decimos en México, me voy a balconear, ¿no? Me voy a mostrar sobre una anécdota. En tema de refracción con pacientes y demás, al principio o anteriormente yo tenía incluso en mi caja de pruebas, imagínate que tenía un poco de hilo y una aguja. Eso era parte como del aditamento, como para validar ahí con el paciente para sus lentes de cerca. Pues eso creo que hoy por nada lo ven utilizando o se utiliza, sino que de alguna forma le dice al paciente, pues bueno, vamos a mirar, muéstreme su celular, mire en sus objetos cotidianos. Y se das cuenta que pues independientemente del estilo de vida, tienen necesidades cercanas todavía importantes o que hay un entorno que los lleva a tener una vida activa en visión próxima. Si además es una persona que sea dinámica, que tenga un aspecto personal por lucir, es algo que tenemos que identificar y que podemos ofrecer alguna alternativa que conlleve a este. No va a estar peleada con la gafa por nada, al contrario, puede estar combinada porque es así al estilo de vida como mencionaba, pero siempre el tema de la proactividad para ofrecerlo y para mantener la calidad de visión que estos pacientes venían logrando y que no tendría por qué verse deteriorada drásticamente. Entonces, pues este es el comentario aquí. Sí, Giovanni. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justamente como especialistas en la visión, creo que necesitamos ya sacarnos de la cabeza esa idea de
de este concepto de presbita, e inmediatamente imaginas una persona, pues tal vez erróneamente de la tercera edad, ¿no? Que ya tiene una vida totalmente sedentaria, que no hace nada, pero pues ese es un concepto que ya ha cambiado muchísimo en la última década, ¿no? Digo, por lo menos antes de pues toda esta contingencia que vivimos y demás, pues podías ver a una persona de 40, 42 años realizando actividades extremas, incluso los fines de semana, ¿no? Yéndote a escalar, ciclista, realizando algún tipo de deporte de contacto en el que pues exactamente es en esos momentos en los que se pueden ver beneficiados de algún tipo de corrección óptica como son los lentes de contacto, ¿no? Y como bien lo decían, pues esa combinación que se puede tener con pues estos cambios de look, ¿no? En la oficina probablemente me gusta utilizar anteojos, pero para realizar ciertas actividades, pues me pongo mis lentes de contacto, ¿no? Entonces sí, importantísimo ya empezar a abrir nuestra mente, ¿no? Tener esta disponibilidad para ofrecer nuevas opciones a pacientes que están preocupados por este tipo de cosas. Sí, y justo una paciente me decía, por ejemplo, una paciente que llamó por recambio de lentes y me decía, mira, mi esposo usa gafas, él ya está viendo, tiene problemas con la visión de cerca, pero me dice el problema es que cuando sale a la calle, la mascarilla hace que se le empañe mucho el anteojo. Me dice, él podrá usar lentes de contacto. Y vemos que comenzamos por cuestiones que a veces pensamos que es la experiencia del usuario, la edad del usuario, y no nos enfocamos en las necesidades o el estado refractivo, ¿no? Sabemos que en el caso particular de los multifocales, los astigmatismos muy altos, las ametropías muy altas a veces podrían ser eventualmente una barrera, pero yo creo que en el escenario regular tenemos una gran posibilidad de ofrecer la adaptación de este tipo de lentes. No sé si ustedes coinciden en este comentario. El entorno nos va haciendo, o sea, la necesidad siempre ha estado ahí y hoy aparecen algunos factores que nos llevan a que el paciente pregunte un poco. Eso es muy bueno, eso facilita, porque tenemos alguna alternativa que ofrecer, no solo buscar un lente limitado, un goble antiempañante, un tipo de limpieza o tratamiento sobre estos. El tema es que de fondo, pues estaba mucho en parte de la responsabilidad del adaptador el mostrar que él cuenta con esto, que tiene la experiencia en este tipo de adaptaciones y que mientras él transmita la seguridad de que puede ofrecer esta alternativa, pues podrá ir migrando a algunos de sus pacientes o convirtiéndolos para llevarlos a esta categoría. Yo creo que hoy no existe como tal un tema, una limitación del estado refractivo, ¿no? Muchos de los diseños cubren amplios rangos o se tienen bastantes alternativas y uno puede jugar bastante. Entonces estamos hablando de jugar con un tema de monovisión alternante o multifocales como tal, pero es una forma de ir incorporando de inmediato o gradualmente a los pacientes acorde a la necesidad, al estado refractivo. Así que este es el escenario, que es una oportunidad totalmente. Sumado a este punto que comentabas, Guillermo, al inicio de este fragmento respecto a cómo se empañan los lentes, ¿no? Creo que sería importante nuevamente recalcar esa proactividad que debemos de tener como adaptadores. Muchas veces, pues tal vez el paciente no está preguntando por este tipo de opciones porque simplemente no las conocen, ¿no? O ha escuchado acerca de ellas o tuvo una mala experiencia en el pasado y por ello es que ya no existe este primer comentario por parte del paciente. Y creo que por eso es importante que pues, el especialista sea quien inicie esta conversación, ¿no? Creo que esto le da un punto de vista pues mucho más profesional a que tú estés en esa disposición y apertura para en cualquier momento pues recomendar cualquier tipo de opción de tratamiento que tengas en tu consultorio. Sí, no, y es como recomendar un multifocal y tú estás con una gafa bifocal flat top, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy transmitiendo al paciente? Si yo soy amétrope o tengo presbicia y en la consulta también, o sea, porque a veces parte de la premisa de que el mismo profesional no confía porque no usa la forma de corrección, ¿no? Teniendo, digamos, la mayor facilidad que en las compañías muchas veces de acercarse y decir, mire, quiero probar los multifocales, a veces parte de nosotros mismos, ¿no? Porque
Yo soy usuario de anteojos por presbicia, pero también soy usuario de multifocales desechables diarios, ¿no? Entonces, regularmente cuando viajaba, chivaba la cantidad de pares que necesitaba para los días que iba a estar por fuera, porque era mucho más práctico al viajar tener los lentes de contacto a la mano, ¿sí? Para poder ver lejos, cerca, sin ningún tipo de problema. Y en algunos días de la semana, pues obviamente algunos días de consulta voy con lente de contacto, otros días te ponen las gafas, alterno lentes de contacto y gafas, pero tiene que partir creo que de uno, ¿no? O sea, si nosotros no le mostramos al paciente que confiamos en la forma de corrección, pues difícilmente el paciente compra la idea, ¿no? Porque si yo le digo, mire, esto es lente de contacto y usted es presente, ¿por qué no los usa, no? Es como ir al dentista y que el dentista tenga los dientes chuecos y te está ofreciendo enderezarte todos los dientes a ti, ¿no? Entonces, como que casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? Exactamente. Vayamos a otro aspecto que es importante, la explicación, ¿no? Porque muchas veces los lentes de contacto multifocales funcionan bajo el principio de visión simultánea y la visión simultánea, a diferencia de la monovisión, a veces es difícil de ser asimilada de parte del paciente. Y yo creo que a veces sucede también porque uno lo ve en la cara de los estudiantes cuando uno les explica el concepto de visión simultánea, qué es lo que ellos entienden, ¿no? Y finalmente esto facilita que yo pueda, de alguna manera, hacerle una adaptación, porque algunos piensan, y entonces, si yo estoy viendo bien, estoy viendo simultáneamente lejos, intermedio y cerca, esto va a afectar mi visión, a la larga voy a tener problemas. ¿Qué opinan ustedes de una buena explicación, por ejemplo, al paciente del concepto de multifocalidad en los lentes de contacto? Es muy importante. Depende de la audiencia, ¿no? Como lo dices para los estudiantes, debe de usarse gráficamente, de entender las vías visuales del sistema magno-parvo celular, que se pueda cómo representar el cruce de estas vías y cómo hay una discriminación. Pero al igual que todo, debe de existir una forma fácil de trasladarle al paciente y convencerlo. Yo aquí trataría de decir, bueno, que existen, primeramente mencionando que existe hace tiempo este tipo de diseños que le va a permitir una visión a diferentes distancias y que hay un proceso quizá de discriminación, de eliminación de estos. A mí particularmente me gusta mucho ligarlo a alguna prueba quizá de sonido ambiental o algo en donde yo le digo, mira, escucha lo que está sucediendo y ponemos atención. Y después hago mayor énfasis en la descripción de lo que yo pueda mencionar y simplemente como el otro sonido ahí existe y se omite. Una forma muy similar para mencionar el tema de visión. Hay una serie de imágenes ahora mismo. Yo, por ejemplo, al mirar la computadora o quien esté en la audiencia mirando esta presentación se puede dar cuenta que en el fondo hay una imagen borrosa y uno no necesariamente se marea, se cae, o sea, es un tema de selección de imágenes que vamos a aprender o a reconocer con cierta facilidad. Entonces, sí es importante decirle, no es un tema de traslación, no es un tema que se va a desplazar su lente para que usted vea como en su antiguo bifocal o ese que conoce, pero el mayor es mencionar que es una tecnología diferente, que tenemos quizá las medidas necesarias de sus graduación, curvatura, tamaños pupilares y que identificamos que hay un lente que seguramente le va a dar una visión óptima. Que probemos. Las compañías hoy además te facilitan un lente de diagnóstico, un lente de prueba, entonces si tú tienes ese candidato motivado con la necesidad visual y que has explicado, pues puedes hacer ese match y seguramente lograrás éxito. Sin embargo, creo también, pues hay que entender la expectativa del paciente. Pues explicar el sistema, pero también es un balance entre ofrecer menos y entregar más. Si la expectativa es muy, muy amplia o él imagina que se ha eliminado esa presbicia, bueno, no es así. Y entonces a veces suceden estos. Creo que al final es un tema de comunicación, como en muchos casos, donde te va a llevar al éxito de la adaptación. Es igual de importante esa comunicación que igual de importante la refracción que tú has hecho. ¿Qué opinas tú, Giovanni? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justo el tema aquí a abordar, pues sí es
de alguna manera buscar una forma en términos pues sencillos que el paciente pueda entender, pero sí pues la parte primordial es esa comunicación que nosotros tenemos desde el momento que ofrecemos este tipo de opción de corrección, ¿no? Muchas veces el paciente escucha términos como multifocales, ¿no? Visión simultánea o cosas así. Y pues esto puede llegar a provocar incluso cierto temor en el paciente, ¿no? Cierto temor ante algo nuevo. Y pues es indispensable que también en este momento en el que explicamos el funcionamiento de un lente de contacto, hablemos incluso de pues qué es lo que podríamos esperar en los primeros momentos de la utilización de este lente, ¿no? Hablarle de, pues, de la posible sintomatología que puede tener, ya sea durante los primeros momentos que tenga el lente puesto o los primeros días, ¿no? Ese proceso de adaptación en el que pues su sistema visual va a empezar a captar imágenes a través de este tipo de opciones de tratamiento, ¿no? Pero Ricardo hablaba de que es básicamente un proceso, ¿no? No es algo que te pones el corrector y te vas feliz, porque tampoco es, yo creo que la aplicación es oportuno o importante, tampoco dramatizar, ¿no? Porque a veces sucede Claro. que el mensaje es tan negativo que el paciente comienza a sentir mejor, no, porque si yo tengo que adaptarme y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y entonces eso comienza a desanimar al paciente, sobre todo dependiendo de la característica del paciente. Hay pacientes que son arriesgados a todo, y hay, sobre todo los que hacen deportes de aventura, por ejemplo, pero hay pacientes que son muy aprensivos frente al mensaje que le estamos dando, están escuchando todo, están tratando de analizar nuestro mensaje entre líneas, entonces hay que tener una explicación, como ustedes dicen, objetiva de lo que va a pasar y que efectivamente es un proceso sobre el cual vamos a acompañar y como dice Ricardo, pues en general la industria se ha encargado de tener disponible para los profesionales pues lentes de diagnóstico para que se puedan iniciar las adaptaciones y puedas iniciar con ese primer par la adaptación y el ajuste de tu paciente. En el caso particular de los diseños que ustedes tienen específicamente, que es un diseño muy particular porque tiene características diferentes a los diseños de todas las otras compañías. Tiene dos opciones de diseño. Cuéntanos un poco cómo funcionan estos diseños que tienen ustedes. Estos gráficos que estamos utilizando de fondo representan la forma didáctica de explicar o resaltar los puntos claves de los diseños. En la imagen de arriba estamos comparando del lado izquierdo cómo representaría el caso de una, vamos a decir, una tajante monovisión, ¿no? De obstruir una visión lejana, dar la visión en el otro ojo para cerca y viceversa. Y nosotros con el aprendizaje o la compañía con el aprendizaje de esta necesidad y los factores de zona óptica disponibles, pues intercala estos diseños para lograr una imagen que dar una visión a distancia, intermedio y cerca, pero en ambos lentes, para cada lente. Y se puede uno jugar con estos. Los diseños son dos, que denominamos diseño D, optimizado for distance, es para distancia. Puede coincidir muchas veces que se recomiende con el ojo dominante, en el cual en la parte central está la visión de cerca y de distancia, disculpen, moradito, después intermedio y visión cercana. Por ejemplo, ocupa, exacto, donde está señalando, ocupa sobre 2.3 milímetros de diámetro para visión a distancia, y la zona intermedia alcanza hasta 5 milímetros y la periferia del borde de azul llegaría hasta 8 milímetros en su total de diámetro, la combinación que puede lograr. Todos estos con una intercalación, ¿no? Con una degradación de poder. Nos da la opción de tener 4 adiciones y 2 diseños. Al final esto le permite al adaptador jugar mucho con la adaptación o tener más rangos de extender la profundidad de foco y obtener una imagen satisfactoria. Entonces esto es el que tenemos de forma principal. ¿Qué más desearías complementar acá o alguna observación que tengas, Giovanni, de acuerdo a las preguntas comunes que nos hacen en las conferencias o en los talleres sobre este gráfico? ¿Ok?
Creo que acá sería bastante importante también resaltar el hecho de que dentro de toda esta comunicación y la explicación del lente de contacto al paciente, darle mucho peso al explicar que estos son lentes de contacto que van a funcionar en conjunto, ¿no? La binocularidad del paciente. Creo que es bastante común, seguro a todos nos ha pasado en algún momento con algún paciente, que empiezas a experimentar, ¿no? La visión entre un ojo y otro, y entonces ahí puede haber pues pues ciertos malentendidos si es que no lo explicamos desde un inicio, ¿no? Con el paciente. Como lo menciona Ricardo, pues estos son lentes que dependiendo del diseño, ya sea D o N, van a estar optimizados para cierta distancia. No quiere decir que bloqueen por completo la otra, pero pues sí puede haber por ahí una diferencia, ¿no? Entonces, explicar que los lentes trabajan en conjunto para que el paciente pues le dé el peso necesario, ¿no? Además, creo que esto es algo que se transmite bastante fácil, ¿no? En tu vida normal, en la vida cotidiana, no vas por la calle tapándote un ojo y otro, ¿no? Trabajas con tus dos ojos al mismo tiempo y así es como funcionan estos lentes de contacto. Pues efectivamente, a veces, como que en el caso particular de la monovisión, a veces cuando uno lo ha hecho y a veces y sucede que como uno asume que el paciente entiende las cosas, a veces se llama el paciente preocupado diciendo que no está bien. Se acaba de tapar un ojo y por un ojo no ve nada de lejos y por otro es cerca, que es el caso particular de la monovisión, ¿no? En el caso de la multifocalidad tenemos la gran ventaja de, como ustedes decían, hay una binocularidad incluida, de tal forma de que el paciente va a ver, y como decía Giovanni, pues de repente puede tener, digamos, una discrepancia en calidad visual entre un ojo y el otro, y el diseño pues permitirá que los pacientes presbitas incipientes que tienen mayor predisposición todavía de la visión de lejos con una, digamos, amplitud de acomodación residual, manejen mejor una condición, como decía Ricardo, centro-distancia, y los pacientes ya presbitas más exigentes hacia la porción cercana central. Y en esta gráfica que me pareció bastante interesante se explican los perfiles, ¿no? Tenemos del lado izquierdo los de centro distancia y del lado derecho los de centro cerca, los diseños que tienen específicamente ustedes desde la perspectiva de industria. Cuéntanos un poquito de estos perfiles de diseño, ¿no? Porque están en diámetro y básicamente en potencia, Ricardo. Sí. Pues bueno, este gráfico estaría representando el corte que se pudiera hacer para tratar de explicar de otra forma o del lado opuesto, como mirábamos el gráfico didáctico anterior de Biofinity, aquí mostrando para dos lentes, Biofinity multifocal y Proclear multifocal. Es importante mencionar, estos lentes no es siempre en todos los países los tenemos, o quizá previamente iniciamos con Proclear multifocal. Ese diseño exitoso permitió migrar a un Biofinity multifocal ahora en hidrogel de silicona, y están las dos opciones, ¿no? El que mencionamos del lado izquierdo, donde la parte central es optimizando, dando la corrección a distancia, y ahí puedes ver, por ejemplo, de la parte 0.0, donde se va alejando, cómo tiene esas variaciones, ¿no? Para un lente de -3, pero con las 4 diferentes adiciones, hay una constante de estas. Esta primera curva, digamos, del 0 al -1.50, estaría expresando dice semidiámetro, es decir, es una parte del diámetro. Yo hablaba de que puede dar sobre hasta 2.3 milímetros. Entonces, aquí estamos viendo del centro de la zona óptica un corte, nada más parcial, y vemos esa continuidad que mantiene. Después, haciendo los incrementos, pero el más relevante que me gustaría mostrar es que no son como cortes escalonados, sino hay un incremento en la corrección hacia la visión que estemos buscando o que ese diseño puede dar. Y en la parte inferior, al comparar con Biofinity, de hecho vemos que todavía son más suaves esos incrementos. Entonces, si bien el diseño en cuanto a concepto son similares, ¿no? Como en esa parte concéntricos, pero vemos que la proporción o los cambios de poder del perfil hacia las adiciones son más sutiles. Esto también nos permite disminuir esas zonas de emborronamiento o posibles imágenes fantasma que pudiera existir.
Del lado derecho, pues está la parte del lente donde tendría, digamos, al lado opuesto, tiene la corrección de visión lejana y cómo se estaría incorporando la parte de poder en donde la zona central ocupa sobre 1.7 milímetros de diámetro. Y ahí tenemos la mitad de vemos estos cambios de poder. El importante de es entender los cambios sutiles que tiene el corte o la imagen y la posibilidad o que me permite decir hacia quién se los voy a orientar. Yo pudiese jugar con y decir, si tal vez mientras yo tengo un paciente que tenga unas pupilas amplias y que éstas tengan una respuesta dinámica importante, me va a permitir poder ofrecer alguno de estos lentes. Seguramente, si estoy iniciando con un paciente présbita, pues no quiero ofrecerle un corte marcado y dar una adición alta, pues yo no usaré un diseño N que tenga mayor fuerza en visión cercana y que además ahora me genere una visión borrosa de lejos. Pues por eso recomendamos los diseños D para adiciones 1 1.50. Cuando ya la adición se convierte en mayor, pues puedo ir considerando quizás los diseños N. De estos diseños, el 75% de los casos comúnmente los puedo manejar con diseños D y algunos de estos irán con diseños N, que son la parte central para la visión próxima. No sé si aquí quieres completar alguna observación, Gio. No, simplemente pues sí, o sea, creo que va muy de la mano en tener presente esto, ¿no? Obviamente un paciente pues presbita joven, ¿no? Incipiente, pues todavía tendrá por ahí un poquitín de amplitud de acomodación. Entonces, por eso es que un lente D, pues, no está tan enfocado en esa parte de la visión cercana, ¿no? Sí tendrá por ahí un soporte, pero no es tan marcado como ya en un paciente que requiere una visión elevada, en la que sí ya tendríamos que estar recomendando un diseño N, ¿no? Que ya tendrá totalmente dedicada a una parte de la porción central para esa visión cercana. Y digamos que en los dos diseños tenemos las 4 ediciones, de acuerdo a esta perspectiva del gráfico, tanto en el centro distance y el centro cerca, las 4 ediciones están disponibles. Eso sí. De repente facilitaría, en el caso particular de alguien que haga, por ejemplo, bicicleta o algo por el estilo, el utilizar sus lentes multifocales con predominancia en visión de lejos y menos visión de cerca, y manteniendo la visión simultánea, por ejemplo, en el caso particular de alguna actividad específica de usuario. Sí, se cuenta con o sea, estas 4 adiciones están disponibles en los 2 diseños y se puede jugar mucho con a manera que no te sientas limitado tal vez a solo un diseño y 3 adiciones, ¿no? Entonces, creo que se tiene bastante amplitud para poder lograr la expectativa que se busque. Ese estaría disponible. Es interesante porque es un diseño atípico, ¿no? Regularmente los multifocales típicamente son centro-cerca. De hecho, déjame hacer un comentario más. O sea, este es importante mencionar que esta misma perfil de los lentes y las opciones ha tenido esa posibilidad de por el desenfoque periférico que se puede lograr, pues ha sido considerado por investigadores y la alternativa de probar en opciones de control de miopía, de desenfoques periféricos, con resultados pues por ahí interesantes. Entonces, si bien como aprobación por FDA o por designación de la compañía no tiene ese propósito, sabemos que experimentalmente y con resultados de utilidad, hay muchos especialistas que lo han utilizado y lo utilizan, el diseño D, para incorporar en sus prácticas de control de manejo de la miopía. Entonces, bueno, esta es una indicación off-label,
no es como tal la indicación o el propósito original del diseño, pero ahí el profesional conoce la expertise y le suena que puede tener algún resultado interesante. Entonces, al final nos habla de la posibilidad y el alcance que puede tenerse con este tipo de lentes. Pues bueno, yo simplemente de manera curiosa siempre pregunto o les digo, cuéntame cómo te fue en la experiencia de ese, pero no es una indicación o un respaldo o una guía de adaptación para el control de la miopía con este tipo de lentes. Claro, De parte de nosotros. Claro, efectivamente, claro, es que no es un lente que ustedes originalmente diseñaron con ese propósito. Sin embargo, los estudios de Hualin respecto a específicamente el Porclear multifocal D, pues tuvieron bastante éxito como una opción, como tú dices, off-label, al inicio, porque posteriormente se diseñaron los lentes blandos para control de miopía, que tuvo, digamos, en algunos países en los cuales opciones en rígidos como la ortocratología no están disponibles, por lo menos te dan ya algo de opciones para comenzar el manejo y control de miopía, que de alguna manera alineado con la pregunta en esta diapositiva es cuál es la importancia de considerar los multifocales en la práctica clínica. Una importancia de repente accesoria podría ser el control de la miopía específicamente en un diseño multifocal, pero cuando lo vemos desde la perspectiva del presbita, que es el foco real de un multifocal, ¿cuál es la importancia? ¿No? Hemos visto que estadísticamente, pues, 3 de cada 10 pacientes que visiten una óptica son presbitas, ¿no? Eso hace un número bastante interesante de potencial de manejo de la presbicia con lentes de contacto multifocales. Sí, pues, dale, Joan. De entrada, pues, ¿cuál es la importancia de tener pues esta opción de servicio o de tratamiento para tus pacientes? Pues considerar que ya muchos de tus pacientes presbitas, o bueno, más bien que se están convirtiendo en presbitas, probablemente ya son usuarios de lentes de contacto y muchos de ellos, si no es que todos, no están dispuestos a simplemente por haber cambiado de grupo de edad, pues ahora verse obligados a utilizar algo que probablemente no les sea tan conveniente como un armazón para ver solamente de cerca, ¿no? Entonces, evidentemente es necesario que tengamos esa capacidad de mantenerlos en el tipo de corrección visual que a ellos les gusta y que seguramente les ofrece bastantes beneficios, y entonces esto habla de esa importancia de tener la disposición de adaptar este tipo de lentes de contacto, que va muy relacionado a esta gráfica que veíamos anteriormente, ¿no? Muchos pacientes ya vienen probablemente utilizando lentes de contacto por 20, 30 años y al llegar a esta edad de presbicia, pues muchos de ellos se abandonan la categoría, y esto puede venir también como producto de que el mismo especialista no tiene esta proactividad a seguir recomendando este tipo de lentes de contacto. O también sucede que el paciente llegó a la presbicia y le dices, mire, usted tiene que ahora puede usar un anteojo de lectura sobre sus lentes de contacto en uso, ¿no? Entonces, como que el paciente que venía, como tú dices, usando lentes de contacto durante mucho tiempo, era un buen usuario, un usuario exitoso, termina con la barrera de que nuevamente requiere la gafa, ¿sí? Para corregir su visión de cerca, cuando podrías haberle dicho que ahora podríamos pasar de este sistema de corrección de sus lentes de contacto de visión sencilla a un sistema de corrección multifocal que lo va a alternar con la gafa que utilizaba regularmente, ¿no? Y en los miopes definitivamente eso les permite una gran ventaja, si no andan sacándose la gafa para ver de cerca, ¿no? Sí, nos permite, digamos, extender esos momentos de satisfacción, de calidad de visión por más tiempo, por más años a los pacientes, o incorporar a ese grupo que ahora es una nueva categoría de pacientes presbitas y que en el pasado no tenía con nosotros una regularidad de visita o no acudía para una revisión periódica. Hoy existe un motivo. Hay que entender el motivo, decir, bueno, usted ahora tiene esta presbicia y estas son las opciones. Y seguramente en conjunto se puede escoger la que
la que esté acorde a la necesidad de estos pacientes. Me queda claro que en uno u otro momento de alguna actividad de nuestros pacientes, el lente de contacto multifocal será una exquisita ayuda para sus actividades. Entonces, es importante considerarlo. Si nosotros no tenemos esa práctica regular o creemos que se limita a un tipo de corrección de gafa, estamos perdiendo tiempo. Incluso hoy las cirugías refractivas también tratan de buscar, desde siempre han buscado la opción de explorar la presbicie, de explorar alguna técnica quirúrgica que dé algún grado de visión. Los lentes intraoculares ahora ya es de una forma regular encontrar lentes multifocales, lentes que den algún tipo de corrección apodizados o que den algún tipo de corrección para visión cercana. Y nosotros no nos debemos de quedar atrás o fuera de porque es una tremenda oportunidad. Tienes la ventaja de probar, de mirar los resultados y de seguramente encontrar un factor exitoso junto con el paciente y decidir por ellos. Claro, porque tú mencionabas la cirugía refractiva y se ve hoy día como mucho éxito en los pacientes quirúrgicos presbitas, que muchos de ellos pasan a monovisión quirúrgica, porque obviamente los otros tratamientos no son tan eficientes como la monovisión, en el caso particular de la cirugía láser, de láser excimer. Y estos pacientes que no quedan satisfechos luego se les hace, digamos, el retoque para dejarlos solo corregidos de lejos y finalmente regresan pues a las gafas que ellos no querían usar, ¿no? Entonces, en el caso, como decía Ricardo, si yo pruebo y es el grupo de pacientes que finalmente no van a estar totalmente satisfechos con la corrección, pues el paciente no perdió sus córneas bajo un tratamiento quirúrgico, sino solamente pues hizo una prueba que no fue definitivamente exitosa, ¿no? Y lo que vemos sí en la perspectiva de incorporación de los pacientes en la consulta, este es un abstracto de la publicación de enero de Contact Lens Spectrum, realizado por el grupo de Philip Morgan, respecto al perfil de corrección de los pacientes, y vemos que si hacemos un análisis en esta gráfica desde el año 2005 al 2019, que está el corte en esta imagen, en estos casi 15 años ha habido un incremento del 15% de las adaptaciones de multifocales, quizás porque las opciones han crecido, o quizás porque los materiales han mejorado significativamente y las opciones, o hemos aprendido a manejar las objeciones, ¿no? O los profesionales se han vuelto más proactivos. Claro, esto no grafica específicamente América Latina porque las referencias no son muy de América Latina, pero vemos que la tendencia sí es específicamente a crecimiento, ¿no? O sea, aquí se compara multifocales y monovisión, multifocales solamente, pacientes solamente mayores de 45 años, que obviamente nos muestran un crecimiento, sí, del envejecimiento natural de las personas. Entonces, digamos que desde la perspectiva de importancia, ustedes nos digan que sí era importante y vemos que gráficamente también existe un crecimiento en el segmento de adaptación de multifocales que nosotros de repente estamos dejando pasar si no somos, como decía Giovanni, proactivos y que el paciente no nos vea pues como actualizados, ¿no? Porque a veces sucede que si yo no recomiendo algo que ya existe y el paciente en algún otro lado escucha, o hoy día es muy probable que lo pueda ver hasta por Instagram o internet o el medio electrónico que sea, va a suceder que el paciente piense de que no estoy tan actualizado como parecía, ¿no? No sé qué opinan ustedes respecto a estos criterios. Sí, bueno, esta gráfica nos es muy familiar. Yo creo en los últimos 5 años hemos participado con la recolección de data de diferentes optómetras y clientes y universidades, algo para consolidar el gráfico de Philip Morgan, ¿no? Y el estudio. Y vamos viendo cómo en esa recolección, pues, es un poco limitada. Comúnmente el tema de presbicia parece bajo, pero sí hay un incremento. Entonces, importante acá saber que la misma monovisión también tiene su crecimiento. O sea, sí hay un interés. Quizá es un tema de mirar las opciones disponibles con las compañías, con su distribuidor,
y seleccionar un par de casos. Uno requiere llevarse experiencias positivas, quedar enganchado, decir, me funcionó. Esto no solo estoy hablando de nuestros lentes, ¿no? Lentes blandos, hoy hasta los lentes gas permeable, los lentes esclerales también ya tienen alternativa para hacer corrección de la adición, con sistemas muy similares al utilizado en nuestro caso. Entonces, independientemente del problema, hay una alternativa de poder incorporar alguna adición y dar una visión simultánea, y es favorable ver que hay un tipo de crecimiento en este. Si miramos nuestros países, es bajo y todavía hay una tremenda oportunidad. Entonces, en estos momentos en los que uno está explorando alternativas de cómo reincorporarse a tu práctica, de qué servicios diferenciados puedes ofrecer, de qué alternativas puedes tener, indudablemente esta es una para hacer ese que se llama, pues ese upgrade y alternativa hacia los pacientes, o incorporar nuevos. Para mí, los más difíciles son los nuevos usuarios que nunca habían tenido un lente, que ahora son presbitas, e involucrarlos de inmediato. Esos tienen que tener una conversación un poquito mayor para conocer cómo es, porque pues, o tiene una experiencia más larga. Quizás el único factor es que el tiempo de adaptación es un poquito mayor, un par de días más. Pero bien manejado esto, tienes experiencias favorables para hacer que crezca tu expertise y tus habilidades de adaptación y ofrecimiento a los pacientes. Giovanni, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué observas con esto? Pues simplemente comentar, ¿no? Obviamente este crecimiento que se ve durante los últimos años respecto a lentes de contacto multifocales, si bien no es tan alto, seguramente también responde a cómo se ha venido dando ese acceso a la información por parte de los pacientes, ¿no? Hoy día un paciente que empieza a tener alguna complicación o alguna molestia sobre su sistema visual, por supuesto que tiene a la mano un teléfono celular, una computadora y empieza a investigar. Y entonces también acá es donde el paciente es el que se da cuenta de que existen este tipo de tecnologías, y cuando se presenta al consultorio con el especialista, pues está esperando que le platiquen acerca de este tipo de opciones. Entonces es indispensable que el especialista pues justo sepa coincidir en esa necesidad que tiene el paciente para que sea percibido como un consultorio, una óptica que pues por supuesto se encuentra a la vanguardia en la tecnología, ¿no? Es importante que pues no exista esa desconexión, ¿no? El paciente va a ingresar al consultorio esperando algo, y si no lo recibe, pues por ahí puede haber un tipo de pues no conexión entre sus necesidades y lo que el especialista recomienda. Sí, a veces cuando el paciente te pregunta por algo es porque él lo ha leído, se ha informado y luego viene y como que te hace un quiz, ¿no? A ver si tú sabes, y si tú le das una explicación satisfactoria, le has vendido la idea o has complementado lo que él quería saber, y eso, digamos que facilita cualquier tipo de adaptación definitivamente. Dentro de la perspectiva de la adaptación, muchas veces se habla de la refracción y la dominancia. ¿Cuán importante es, por ejemplo, una buena refracción? Porque a veces gran parte del fracaso, creo yo, está en que la refracción final del usuario tiene algunos problemas, y cuando trasladas un problema de refracción a una corrección multifocal, pues definitivamente estás agregándole posibilidad de errores. Y otro aspecto también es la dominancia, que al final de cuentas se toma, pero no es, y lo vamos a ver más adelante con las guías de adaptación, no es la primera opción que yo diría tomar. Lo debo registrar, sí, para tomarla como referencia, pero yo creo que la refracción sí es crucial, porque es la corrección del defecto refractivo de lejos que luego va accesoriamente compensarse a través de la adición con la corrección de la presbicia. Ustedes, en la experiencia de ustedes y en los, por ejemplo, en el manejo de clientes o pacientes que han tenido, ¿cuántos de estos problemas pueden estar directamente asociados a refracción, ¿no? A refracciones que no nos tomamos el tiempo suficiente de afinar o refinar, por ejemplo. Dale, Gio. Sí, bueno, en cuanto a esto, pues creo que es totalmente vital, y tan así es que, digo, ya en un momentito hablaremos de las guías de adaptación, pero y de cualquier industria es el primer paso, ¿no? El primer paso para que puedas
adaptar un lente de contacto multifocal es contar con una refracción actualizada y pues por supuesto, dependiendo del diseño, pues algunas otras indicaciones. Acá pues también considerar que no porque estemos hablando de un lente de contacto de diseño multifocal, quiere decir que debamos de descuidar algunos otros factores básicos en la adaptación del lente de contacto, ¿no? Entonces, pues sí, la refracción totalmente indispensable. Hay pacientes que probablemente te indiquen que vienen utilizando una misma corrección desde hace 5 o 6 años. Pues de cualquiera de las formas necesitas corroborar que siga haciendo lo mismo para evitarte problemas una vez que pruebes el lente de contacto inicial. Los aspectos o esta refracción binocular toma una relevancia pues para garantizar la máxima visión y tener el menor número de episodios, de sensaciones de bornamiento, de incomodidad, ¿no? Visual. Entonces, el tener un acercamiento, una primera perspectiva de cuál es la dominancia ocular, la dominancia sensorial, de definir cuál es el ojo donde yo debería de enfocar a visión lejana y quizás hacer un ligero o un posible ajuste en caso de requerirlo para la visión próxima, pues me da para dónde mover. Hay varias técnicas que se utilizan. A mí, yo particularmente en algunas veces al mirar algunos expedientes o siempre el curiosear, a veces veo que pues no indica, por ejemplo, cuál es la dominancia ocular. Entonces, si no lo indica en su expediente, pues a veces probablemente omites alguna prueba o la estás dejando a un recordatorio que pudieras tener. Entonces, es importante tener marcado cuáles son los puntos que tú vas a evaluar. Pues yo necesito, ok, mi refracción, dominancia sensorial, diámetros pupilares y son como base, ¿no? Si yo no exploré estos datos, ya voy a empezar a tener factores de riesgo que van a ir limitando la máxima calidad de visión. Hay pacientes que no lograron una visión satisfactoria con los lentes y dice, es que ya probé de esos no me funcionan. Y cuando uno parte otra vez, a ver, voy a partir de cero, tengo refracción, dominancia, distancia al vértice, en algunos casos por ahí algún equivalente esférico, y determinas los lentes, miras el diseño a utilizar y te da alguna pequeña variación, pues, y ya resultó favorable. Entonces, no siempre cuando un diseño no está dando el mejor resultado, es atribuible al fabricante el diseño, es una combinación, ¿no?, de lo que necesitamos montar y utilizar en estos. Sí, pues porque dentro de los factores de éxito a veces siempre el factor de fracaso de un tipo de corrección, muchas veces lo primero que hacemos es echarle la culpa al lente, al fabricante, este diseño, este lente, pero no regresamos a revisar nuestro historial clínico, la historia clínica del paciente, a ver qué hice o qué dejé de hacer de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ¿no? Porque ahí sí hay un criterio bastante... David Piñero decía que había que retar las guías. Sí, sí, pero si estoy comenzando, no puedo ponerme a retar cosas que no conozco. Debo comenzar realmente con lo que me dice el fabricante. Ahora vayamos a un concepto que puede ser discutible. Reemplazo mensual versus desechable diario para luego regresar al tema de las guías. ¿Cuál sería, digamos, hasta cierto punto la recomendación para cierto grupo de pacientes? ¿Por cuál se orientan ustedes más en algún grupo de pacientes? A veces se dice que el desechable diario es como la opción de introductoria para un paciente que luego pensamos en llevar a reemplazo mensual, o el paciente eventual, de repente aquel paciente que dice, mira, yo con mis gafas estoy contento, pero sí, efectivamente, algunos días de mi semana o en algún momento cuando viajo me gustaría los lentes de contacto, pero no quiero estar preocupado en la solución, en el estuche. Y en esta época de pandemia mucha gente pues se alertó mucho respecto a la posibilidad de que nos contagiáramos, ¿no?, de COVID. Entonces, ¿qué sucede con esas necesidades de los candidatos, ¿no? Gente que puede parecer aparentemente mayor, pero tiene aficiones diferentes que son pues, la libre elección de cada uno de nosotros. ¿Qué
¿qué podemos hacer con los pacientes de inicio? ¿Desechable diario o reemplazo? Yo sé que no es al final de cuentas no es que sea una decisión final, simplemente ustedes dentro de la experiencia de visita, de comparativa de los colegas de la región, ¿qué es lo que se prefiere más? Indudablemente en América Latina hay un mayor apego del profesional a recomendar un lente mensual y a veces tratar de decir que tiene atributos a una duración mayor. Entonces, es correcto. Yo lo que creo aquí es, si vienes con un paciente que ha estado en un tema mensual, en lentes de reemplazo mensual, y ahora es presbita, pues la opción tal vez más fácil para ese paciente pudiera ser cambiar solo en diseño, pero misma modalidad de reemplazo. No dejando fuera el entender que si ha experimentado con frecuencia episodios de algún evento adverso, alguna infección o episodios de una mala higiene, pues decir, bueno, a ver, en realidad, ¿cada cuándo estás usando tus lentes? ¿Cómo los usas? Y se puede tal vez identificar que quizás la alternativa del desechable diario de uso ocasional, pues le puede favorecer al paciente. A mí, para los que son, entonces, que vienen un histórico así, es fácil hacer ese seguimiento. Si es un presbita que a lo mejor era hemétrope o que no utilizaba lentes de contacto, indudablemente me inclino por el desechable diario, porque le doy menos recomendaciones, le doy menos instrucciones, no le doy complicaciones de limpieza y mayores cuidados. Entonces, me gusta incorporarlo con el desechable diario y es relativamente fácil que lo acepte o que pruebe un poco. Entonces, porque él está interesado en continuar con su imagen, con su estilo, pero para ciertas situaciones son donde puntualmente le parece favorable el no depender de un anteojo, de usar el lente de contacto. Entonces ahí suele ser muy conveniente. Al final, poniéndome total camiseta de la compañía, pues el portafolio nos está dando 2 alternativas y en muchos países hasta 3. O sea, lentes de reemplazo mensual en EMA o en hidrogel de silicona, Proclear multifocal, Biofinity multifocal. En otros casos, lentes desechables de uso diario, de uso ocasional, en EMA, Proclear multifocal o One Day, o un Clarity One Day multifocal en hidrogel de silicona. Entonces, pues ahí la importancia que el adaptador tenga un vínculo importante con la compañía para que al tipo de paciente le dé lo que necesite. A uno le pudiste haber adaptado un diseño, un material, y en la tarde tienes otro con otra alternativa que le va a garantizar lo que requiera, ¿no? Sí, acá, por supuesto que nosotros podemos acá mencionar varias situaciones en las que probablemente un paciente se vea más beneficiado de un reemplazo diario o un reemplazo mensual, pero esta elección pues al final va a ser el resultado de esa conversación que vayas teniendo con el paciente, en el entendimiento de las actividades que realiza, de sus necesidades visuales, ya tú irás determinando cuál es el esquema de reemplazo que se adapta mejor a su vida, ¿no? Sí, no, comparto esta posición y comparto la idea de Ricardo, ¿no? Que si yo tengo un paciente que es usuario, que viene usando lentes de contacto, digamos en reemplazo mensual, y esto me hace acordar cuando se lanzaron los lentes de reemplazo programado mensual, por ejemplo, y veníamos de los lentes convencionales anuales, que como en todo orden de cosas, el anual se usaba 2 años o más, y comenzó a ingresar al mercado el concepto del reemplazo programado. El profesional te decía, no, eso en América Latina nunca se va a dar porque los pacientes están acostumbrados a cambiar sus lentes cada año, y hoy día, digamos, los reyes del mercado son los de reemplazo programado mensual. Y yo creo que en el relativo futuro, sí, en el futuro relativamente cercano, por hábitos de vida de los pacientes, veamos a este señor en bicicleta en una vía pedestre con un casco sin gafas, imaginémoslo con lentes de contacto,
pues lo ideal para él, con la posibilidad de que ingrese algo a sus ojos manejando la bicicleta, sería un lente de contacto desechable diario, ¿no? Que lo use, haga su actividad y lo deseche para poder ver, porque en muchos casos pues llevas el contador de distancia, el teléfono y algunos accesorios que complementan la actividad física, sobre todo si tu hábito de vida comienza a ser saludable. Entonces, creo yo que la recomendación que nos da Ricardo en su experiencia de si mi paciente es usuario y viene usando lentes de reemplazo mensual, pues sería de alguna forma lógico que yo al paciente lo migre a un multifocal de reemplazo mensual. Pero si tengo el paciente y converso con él, llega por primera vez al consultorio y me dice, mira, ¿sabes qué? Me han dicho que tengo que comenzar a hacer un anteojos para leer porque no estoy teniendo problemas con mi visión de cerca. Pues en este paciente, digamos, de repente quiero hacerme unas gafas, pero en algún momento de actividad física o actividad social, etcétera, no me gustaría tener corrección óptica, pues lo ideal sería de repente, como Ricardo también nos aconseja, y creo que es la lógica del pensamiento nos diría, pues comenzar con un lente de contacto desechable diario multifocal en este grupo de pacientes que acompañen, y luego podrá ocurrir que el paciente se sienta tan satisfecho que nos diga, ¿sabes qué? Podría utilizar los lentes todos los días y pasemos también a un reemplazo mensual. Vayamos ya al tema de las guías de adaptación que a veces se ven con rigidez militar, ¿no? Y pensamos de que de manera inicial la guía no debe cambiarse, no debe, digamos, hacerse cambios, porque a veces tenemos el error de que con la guía de la compañía A adapto los lentes de la compañía B, o con el lente de EMA adapto el lente de hidrogel de silicona, pero es que no son lo mismo. Y en esta gráfica, por ejemplo, se nos muestra algunos lentes de contacto, y la idea de por qué apegarse a las guías que nos ofrecen los fabricantes, porque si ustedes ven los diseños no son los mismos, las adiciones no son iguales, ¿no? Y hay algunos conceptos diferentes entre el diseño de un lente versus el otro, sin tomar, digamos, partido por ninguno de ellos. Cada uno va a tener una expectativa de adaptación que se ha hecho por pruebas clínicas y de tal manera de que es donde se ha visto que mejor funciona el lente. En el caso particular de los lentes de la compañía, tenemos estas guías de adaptación. Cuéntenos un poco, en este caso con los dos diseños de lentes que refería Ricardo, en hidrogel de silicona mensual y el desechable diario, cómo es que trabajan las guías y por qué es que debemos apegarnos a estas guías de adaptación. Bueno, lo primero que mencionaría aquí, que el proceso se trata de dar una serie de recomendaciones que son basadas en los ensayos clínicos, en los protocolos de adaptación que la compañía desarrolló y que por aprobaciones sanitarias nos obliga a dar cuál es la recomendación o indicación de uso. Eso, al igual que cualquier fármaco, tiene una recomendación de miligramos por peso, una cosa así, es una recomendación inicial. El especialista puede variar con base en su experiencia y lo que está analizando de cada caso, puede hacerlo, indudablemente. Entonces, lo que sí quizá no es aconsejable es que si estoy iniciando y tengo todavía alguna pequeña confusión, un cruce ahí entre un diseño y otro, pues jugar o cambiarla como retando a la compañía, pues es muy probable que haya un factor de error. Entonces, inicialmente, pues las dos guías de adaptación comprenden la refracción actualizada, determinar la dominancia ocular y después de esto, escoger el lente. Para el caso de, como podemos ver, de Biofinity del lado izquierdo, pues nos dice, mira, en las adiciones bajas, 1, 1.25, 1.50, pues pídelos con el diseño D en la adición que requieras. ¿Por qué? Porque lo que estamos de alguna forma diciendo es, dale la visión lejana o garantiza la visión lejana del paciente y te vas a empezar a apoyar a dar algo de visión intermedia y visión cercana. Y solo cuando esta amplitud de acomodación ya es notoriamente disminuida y requieres mejorar su profundidad de foco, pues tal vez hay que apoyarse con un diseño N en el ojo no dominante. Y recordar, como dije, el N tiene 1.3
1.7 milímetros, pequeña porción en los 8 milímetros de la zona óptica, donde estará el máximo de la visión. Entonces no va a haber un emborronamiento, no va a limitar la visión binocular. Y siempre poder afinar, ¿no? Con algún flipper, con algún lente de la caja de pruebas. Entonces, esos son los caminos iniciales. Ninguna de estas guías de adaptación está tal vez considerando diámetros pupilares, curvaturas corneales, ágitas. Estos son las adaptaciones y sugerencias iniciales, pero después de 5, de 10 pacientes que uno hace estas, puede jugar bastante de acuerdo a los casos. Y eso es el que vemos. En el caso de, ¿quieres complementar, Giovanni, para En el caso de la adaptación que es de Clarity, pues los primeros 2 pasos es exactamente la misma recomendación que habíamos comentado, ¿no? La importancia de tener esa refracción actualizada, ubicar cuál es la dominancia ocular del paciente. Y en este caso, de hecho, es incluso un poco más sencillo, porque en Clarity lo único que tenemos que hacer es una especie de cruce de coordenadas, en la que primero tenemos que ubicar pues cuál es la adición que tiene nuestro paciente y hacerla coincidir con el tipo de ametropía que tiene. Entonces, simplemente cruzamos ambas coordenadas y ya lo que nos ubique cada cuadro son las recomendaciones de ajustes que se le tienen que hacer a cada ojo en cuanto al poder, la magnitud de ese lente de contacto. Ahora también acá creo que sería importante considerar estas guías de adaptación constantemente las estamos proporcionando en conferencias y demás. Hay plataformas en donde las pueden descargar, pero también por ahí pues hacer uso de algunas herramientas que tenemos como la aplicación OptiExpert, que la pueden descargar y hacer este proceso todavía mucho más sencillo. Sí, no, como ustedes mencionan, yo creo que es importante que y ha sucedido mucho porque cuando se lanzan al mercado los lentes hidrogel de silicona, gran parte de los fracasos iniciales y las objeciones iniciales fueron que estos lentes pues eran diferentes a los lentes EMA, se comportaban diferentes a pesar de que el oxígeno era una barrera a vencer más alta. Sin embargo, el módulo de elasticidad, y fuimos aprendiendo y fuimos agregándole parámetros a los lentes de contacto, llegando hoy día pues a tener coeficiente de fricción, etcétera, que todo es aplicable también, como mencionaban ustedes, a estos lentes de contacto, con el plus, como decía Ricardo, aquí no se contempla pues el diámetro pupilar y se contemplan algunas cosas complementarias, la dominancia que debía haberlas tomado en cuenta previamente, si no se hace simplemente una interpolación de coordenadas que nos permiten seleccionar la mejor primera opción inicial de mi paciente, y regularmente está basada en un nivel de éxito no menor al 70%, ¿no? Eso significa que 7 de cada 10 pacientes con las guías de los fabricantes regularmente son exitosas. Puede existir un grupo de pacientes en los cuales voy a tener que hacer refinamiento, y las guías pues nos dan esas opciones iniciales de no tener que inventar nada que ya está probado para poder tener, digamos, un parámetro de selección inicial. Como decía Ricardo, después de 10 pacientes de repente en que me fue bien y soy exitoso, gano confianza, puedo hacer pequeñas modificaciones dentro de los parámetros de los lentes que estoy usando, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, porque la guía va a tener información importante para resolver las principales objeciones que tienen los pacientes en una adaptación, o cuando definitivamente pues comienzo a tener que el paciente me dice, mira, de cerca bien, pero de lejos quisiera ver un poco mejor, o de lejos estoy viendo muy bien, pero de cerca siento que me falta un poco en la visión de cerca, y ahí es donde comienzo a hacer pues estos ajustes que se mencionan, y como decía Ricardo, en función a ensayos clínicos que nos permiten tener mucho mayor confianza en el momento de la adaptación. Y cuando vamos a la adaptación, creo que Ricardo lo comentó en algún momento, ¿cuáles son las constataciones que yo tengo que hacer? Monocular versus binocular, cosas cotidianas versus de repente las tarjetas o las distancias típicas de examen. ¿Qué es lo que se recomienda regularmente en una práctica, digamos, como factor de éxito en la adaptación de lentes de contacto multifocales? Tendría indudablemente que apoyarse. Aquí hay que tener una cercanía
con las compañías y con su distribuidor, porque va a requerir apoyarse de algún lente, ¿no? De diagnóstico, que se puede proporcionar o que se puede trazar para ver qué es lo que se requiere. No creo que sea el mejor caso en el colocar un lente y esperar la mejor respuesta visual los 5 minutos inmediatamente después haberlo colocado en el mismo sillón de examen. Tiene que haber un entorno un poco real, diferentes condiciones de iluminación, computadora, mirar, pero con los objetos cotidianos. A mí me gusta mucho colocar el lente, darle a leer, enviarle algún mensaje de texto, él me lo regresa, el chat, o sea, hay un vínculo de una comunicación donde nos vamos dando cuenta su actividad día a día y cómo le va a dar resultados favorables. Al final, si es posible, evaluar en diferentes momentos, eso todavía es mucho mejor, y hacer un balance. Puede ser que note que hay situaciones particulares donde su visión no es lo más favorable, pues habrá que evaluar, o sea, cuántas de estas fueron, dónde fue, y tal vez trabajar sobre esas para ahí ganar algo de visión. Entonces es un acuerdo con el paciente de decir, mira, esta es la meta visual que hemos establecido, sí podemos lograr y va a ser completamente satisfactorio para ti. Entonces, la mejor recomendación es tener un paciente con cierta motivación, cierto interés por su estilo de vida, mostrarle las alternativas que tenemos y destinar unos minutos adicionales que nos van a hacer ganar un paciente por muchos años más. Y las recomendaciones que estos pacientes dan son fabulosas, porque él está en un grupo de edades, en un grupo de amigos que son similares y que son los que nos van a llegar pues, motivados también para una adaptación. Claro, ese es un aspecto importante, ¿no? Porque un paciente exitoso, pues recomienda, como tú dices, su grupo de influencia en el trabajo, ¿no? Porque a la edad de la presbicia, pues, además de la condición autónoma del paciente, el paciente tiene una condición de vida social, digamos, y laboral activa, y hoy día llegas y te ven leyendo sin problema y lo primero que te preguntan es qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió con tus ojos? La gente te pregunta, lo primero que te preguntan es ¿te operaste, no? O sea, que todo lo asociamos a cirugía, pero el paciente dice, no, mira, tengo unos lentes multifocales y mira, me está yendo muy bien, ¿no? O sea, no sé qué otras experiencias tienes, Giovanni, que hayas recogido de los usuarios o de los colegas que puedas comentarnos. Creo que también ahí es importante, ya hablando un poquito más de esta parte de la valoración propiamente, también el hecho de estar pues abiertos a que nosotros como profesionales muchas veces las pruebas que realizamos y demás vivimos como en una especie de mundo en blanco y negro, ¿no? Todos nosotros, pues la valoración que tenemos, los optotipos del equipo que utilizamos es muy cuadrado y si no le permitimos al paciente que realmente experimente esto en otro tipo de ambiente, pues es muy distinto el desempeño que puede tener un ambiente tan controlado como es el consultorio, como el permitirle pues que salga, que camine, que experimente otro tipo de cosas para ver el desempeño ya real de ese lente de contacto, ¿no? Y pues bueno, acá también mencionar pues esa importancia de la utilización del lente de diagnóstico, ¿no? Que nos va a dar esa herramienta doble, ¿no? Por un lado, para nosotros como especialistas, pues vamos a tener esa oportunidad de valorar de manera objetiva ese lente de contacto, pero también le estamos dando al paciente esa oportunidad de experimentar qué se va a sentir ya en un día normal, ponerme ese lente de contacto y qué puedo esperar de él. A mí me gusta, sobre todo a los usuarios, porque ya saben poner, sacar las lentes. Me gusta mucho a los usuarios, por ejemplo, cuando tienes el lente de diagnóstico y digamos, la potencia es muy cercana a su visión de lejos, con la visión relativamente cercana, es darle los lentes y decirle, mira, vamos a ponerte los lentes un tiempo en el consultorio, evaluamos algunas cosas básicas y le digo, llévatelos, pruébalos, probablemente haya que hacer algún ajuste de lejos, de cerca, pero quiero que lo experimentes cómo es ver con esta forma de corrección nueva y en casa, en tus tareas del día a día, en las máquinas para hacer ejercicios si vas al gimnasio, en tu actividad de la oficina, en tu actividad familiar, en tu actividad social. Quiero que luego me cuentes tú
tu experiencia y a partir de esa experiencia uno comienza a hacer los ajustes. Me dice, sí, mira, de lejos estoy bien, de noche me pareció que cambiaba un poco mi visión. Entonces comienzas a experimentar lo que decía Giovanni en la vida en blanco y negro, ¿no? Comienzas a experimentar la vida real, ¿no? Porque como ustedes decían, pues el consultorio es un laboratorio de experimentación con condiciones ideales de iluminación, las cartillas tienen alto contraste, entonces definitivamente es como que le hago trampa al paciente algunas veces, y cuando él se lleva los lentes con una súper expectativa de ver todo bien, te llama y te dice, sabes que no estoy viendo tan claro, tengo problemas de lejos, tengo problemas de cerca, y ahí es donde vienen, digamos, el desánimo de los profesionales, te dicen, no, no funciona, el paciente se queja. Obviamente, yo le digo al paciente, tener 20 años significaría retroceder el tiempo, ¿sí? Ya somos presbitas, nos toca buscar la mejor forma de corregir simultáneamente nuestra visión, pero la visión no va a ser 100% perfecta. Como veías cuando tenías 20 años, de cerca no vamos a volver a ver. Entonces, eso aterriza un poco, digamos, la realidad del paciente y el paciente comienza a comprender. Eso no significa que le estoy diciendo vas a ver mal, sino que probablemente tengamos que sacrificar algo de lejos o algo de cerca para que tu vida sea, digamos, lo más normal posible, que es de alguna forma tratar de negociar, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hacemos es negociar con el paciente la posibilidad de la adaptación real o no. Entonces vayamos al rol que cumplimos nosotros. Por un lado, ustedes que están en el área de servicios profesionales, por otro lado, los docentes, que son los que finalmente forman a los futuros profesionales y son los que de alguna manera somos los responsables de que el futuro profesional tenga esa proactividad, que conozca, ¿sí?, la opción que hoy día es diferente a la de hace 20 o 30 años, y que pueda recomendársela al paciente, ¿no? Porque en el mismo estudio que probablemente Ricardo sí lo ha visto, en el mismo estudio de Philip Morgan, el país que tiene más éxito aparente en la adaptación de multifocales es Portugal. Y alguna vez preguntándole a José Manuel González Meijome, ahí en Braga, en la universidad, le digo, ¿por qué ustedes tienen esa tasa de adaptación tan exitosa, tan alta en rubros multifocales? Y él me decía, mira, nosotros a los estudiantes les decimos que la única corrección real de la presbicia son los multifocales. Entonces el estudiante sale con ese chip de que cuando tenga un presbita, lo que primero tiene que pensar es un multifocal. De ahí, en la segunda opción, podríamos estar pensando en la monovisión, o la monovisión mejorada si es un ojo multifocal y un ojo de visión sencilla, si el paciente fuera un astigmata significativo. Pero en términos reales, creo que el rol de la educación, desde la perspectiva, digamos, formal, curricular, y la perspectiva de formación, digamos, de servicios profesionales, creo que es sumamente importante. Sí, ustedes que están del otro lado, sí, digamos, en la parte de servicios profesionales, ¿qué comentario podrían hacer respecto al rol de la educación real de los profesionales? Bueno, indudablemente es crucial, ¿no? En la medida del educador y proveer de los recursos a sus estudiantes, va a hacer que se haga esa migración inmediata. De ese estudio que mencionas con Morgan también, por ejemplo, para América Latina, ahí aparecen datos de Paraguay y aparece como el 100% de las adaptaciones en monovisión, lo cual, pues bueno, sí cuentan con lentes de contacto multifocales, pero evidentemente es un tema de quizá el encaminar a la gente a ofrecer estos y a recomendarlos de forma de primera opción. Entonces, es un indicador. Yo creo que las escuelas, los invito a la gente que está vinculada, que programe sus prácticas con los estudiantes que buscan pacientes y que hagan una selección de qué tipo de lente necesita exacto para que se acerque a las compañías y solicite pues algunos de esos lentes para hacer sus adaptaciones. Si solo se conforman en que a veces las escuelas tienen un grupo de lentes de diagnóstico y viene la práctica y buscan un lente
aproximado, parecido, pues ya no estamos siguiendo ese protocolo ni esa guía de adaptación. Entonces, creo que esto es favorable, el buscar esas experiencias positivas, y esto puede ser un factor de éxito. Así hacemos con los talleres, ¿no? Buscamos, seleccionamos un paciente y que va a cumplir para que la respuesta sea favorable. Y el caso de que no lo cumpla, también entonces hacer una reflexión con los alumnos, qué pudo mejorarse, qué pudimos haber fallado, qué es atribuible al diseño del lente, qué es atribuible al paciente, a nosotros. Entonces, esas discusiones son muy ricas para entender cómo pueden mejorarlo, ¿no? Estos son los comentarios con el tema de educación. Sí, acá Giovanni, creo tú que tienes... es bien importante pues resaltar que entre más temprano se adopten este tipo de tecnologías, pues va a ser mucho más sencillo que el especialista después, ya en su práctica privada, pues tenga esa proactividad por recomendar no solamente este tipo de diseño, sino cualquier otro diseño de lente de contacto que sea estudiado durante tu formación académica. Creo que es bastante común que entre los estudiantes, pues muchas veces nuestros profesores nos transmiten pues esa emoción, ¿no? Por las nuevas tecnologías que van surgiendo, pero si yo en mi práctica clínica durante mi formación como estudiante no tengo esa oportunidad de probarlo, pues muchas veces como es un esfuerzo un poquito pues tirado a la basura, ¿no? Porque no tuve esa oportunidad de realmente saber cuáles eran esos factores que tenía que tomar en consideración y en dónde podía ir corrigiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, pues sí, extender la invitación. Seguramente habrá algunos estudiantes que están interesados en esto y sepan que pues en la industria seguramente se les podrá dar algún tipo de apoyo para que puedan tener este tipo de experiencia con estos diseños. Sí, pues porque teoría sin práctica no funciona, ¿no? La adaptación de lentes de contacto es clínica, es práctica. Entonces, de nada te sirve en una diapositiva o en un pizarrón mostrarle un diseño de lente, explicarle las bondades. Si finalmente no lo pruebas en el ojo del paciente, experimentas la respuesta del presbita, ¿no? Porque sucede muchas veces que en el grupo de estudiantes pues no hay presbitas, ¿no? Porque son relativamente en promedio muy jóvenes, pero todos tenemos en casa a un papá, un tío que podría eventualmente pues llevar a mi práctica clínica, comenzar por la familia de repente, y como ustedes dicen y como es el ofrecimiento de las compañías o de la industria en general, pues que el estudiante al menos pruebe con uno o con dos pacientes y que gane confianza, porque muchas veces sucede que el problema fundamental en decidir por una opción o por otra está directamente enfocado al grado de confianza que tengo yo en el sistema, ¿no? Si yo no confío, porque digo, ¿cómo será? Y si me equivoco, porque definitivamente en todo hay una curva de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje debería yo salvarla en la escuela, no debería tenerla en mi consultorio particular o en mi óptica, porque definitivamente ya afecta significativamente pues la credibilidad que tengo frente a los pacientes. Entonces, yo creo que, como ustedes dicen, pues es fundamental que los docentes, los maestros, pues estimulen a que los estudiantes consigan al paciente, que tengan una mayor comunicación con las compañías en las cuales están representadas en sus países, soliciten los lentes diagnósticos. Estoy completamente seguro de que ninguna compañía se negaría a ofrecer, no sé, 10, 12 pares de lentes de diagnóstico para que los estudiantes prueben y tenga yo hacia el futuro, pues, estudiantes que dicen, bueno, como sucede de repente en el caso particular de Portugal, todos van hacia la multifocalidad, o como sucede contrariamente en el caso de Paraguay, todos van inicialmente a la monovisión, porque esa es la historia que vieron, ¿sí? En cada una de sus realidades. Entonces, digamos, vamos cerrando respecto a las recomendaciones para el factor de éxito. Muchas veces se quejan los profesionales que el tiempo de la adaptación es mayor, ¿no? Definitivamente, obviamente voy a tener que tomar un poco más de tiempo, y que el tiempo de controles o evaluación es, digamos, el factor negativo asociado a los multifocales. Pero ¿qué más, digamos, desde la perspectiva proactiva, positiva, podríamos darle a las recomendaciones de corregir la presbicia con lentes de contacto multifocales?
desde la perspectiva de ustedes. Ya. Bueno, creo que el tema es considerar que la selección del paciente es fundamental. Vamos a tener que identificar, sobre todo en mis primeros casos, pues un paciente que esté motivado, como hemos dicho, y un paciente que en términos de corrección los parámetros sean favorables. Si yo inicialmente escojo un paciente con un astigmatismo alto y que no necesariamente en lo que los diseños de blandos pueden ofrecer, pues ya estoy perdiendo algunos puntos. He mencionado que el tema es dar o poder facilitar la corrección exacta por un par de días al paciente para que obtengamos la visión favorable o máxima visión que deseemos e identificar en promedio de esos días o de esas horas de uso qué calificación le daría a su visión, a la comodidad, qué calificación le estaría dando. Y a lo mejor si la visión estamos arriba de 8 o demás, pues eso sería favorable. ¿Ok? Entonces este es el que procuramos recomendar. No vemos grandes complicaciones y lo que sí veo es que en los acercamientos o momentos que algunos colegas nos refieren para preguntarnos específicamente, suele ser que no siguieron la guía de adaptación inicial y a veces pareciera ser un tipo de orgullo profesional o algo, el haber un rechazo a decir es que ¿por qué voy a seguir esta? Pues bueno, porque son tres o cuatro tips que ahí aparecen y vale la pena seguirlos. Esa es la principal. Es fácil la adaptación de multifocales y no debemos nosotros de complicarla. Entonces ese es mi último comentario acá. En lo que se refiere a estudiantes, a educadores, al profesor yo le diría, dale la oportunidad a tus chicos de que practiquen, de que ensayen y que hagan esas conclusiones. Ya voy, hijito. Y que obtengan el resultado y que lo analicen, ¿no? Entonces eso es. Dale. Sí, pues acá simplemente complementar que es bastante importante pues toda esta comunicación que se tiene con el paciente. Creo que con los lentes multifocales también indispensable el establecer expectativas realistas, ¿no? Es muy, muy importante para evitar malentendidos con el paciente. Esto obviamente dependerá de la magnitud de la metropía que tenga el paciente, ¿no? Esto puede variar bastante, pero esa comunicación, pues mientras mejor, mientras más fluida sea con ellos, pues va a ser mucho más sencillo resolver cualquier tipo de problema que llegue a surgir. Y pues obviamente siempre estar en esa disposición de que el paciente vuelva si es que en algún momento surge por ahí algún tipo de duda, alguna inquietud, para poder pues abordarlo con el tiempo suficiente y que el paciente pues mantenga en su cabeza pues que le estamos dando un servicio de calidad, ¿no? Y eso es importante, que el paciente sienta que el control es del profesional y finalmente pues es una opción más dentro de la batería de opciones o el portafolio de opciones que tenemos para corregir algunos problemas de visión. La presbicia es un problema creciente y vemos pues que la tecnología juega a nuestro favor y que si tenemos el conocimiento, probamos lentes, explicamos al paciente, tenemos un paciente que está informado y la información puede ayudar o coadyuvar a la motivación. Muchísimas gracias tanto a Ricardo, al doctor Ricardo Pintor, como al doctor Iván Cruz por su participación el día de hoy. Agradecemos pues toda esta información respecto a factores de éxito en la corrección de la presbicia con lentes de contacto multifocales. Y nada, los invito a sus palabras de despedida y muchas gracias también por haber estado nosotros el día de hoy en este programa de Yacle, Ricardo. Gracias, Guillermo, y felicidades por este nuevo formato y constancia que has tenido. Y pues nada, desde los momentos como educadores, ya sea por una institución o por la industria, estamos alineados, es un trabajo en conjunto para darles las mejores herramientas a nuestros colegas y clientes. Entonces, cuenten con nosotros, estamos siempre disponibles. Ya voy, hijo, ya voy, ahí está nuestro correo.
Listo. Gracias, Ricardo. Giovanni. Pues nada, simplemente agradecer la invitación nuevamente y pues a nuestros colegas simplemente invitarlos a que se atrevan, ¿no? Que se animen a probar este tipo de lentes de contacto. Si hoy día ya adaptas un lente de contacto esférico o tórico en tu consulta normal, adaptar un lente de contacto multifocal no debería de llevarte más tiempo ni añade pasos de complejidad a tu práctica clínica. Entonces, pues simplemente eso, agradecer nuevamente y pues cualquier cosa por acá andamos. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacli.